posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. La, la, la. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Y te doy gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Y gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, me entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti.
Mis hermanos, les voy a volver a decir porque no los veo muy animados esta mañana. Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos. Anda, ahora sí ya. No sé si desayunaron o no, pero antes dábamos café, pero ahorita estamos restringiendo todo eso. Los veo porque, le digo porque los veo así medios así, a lo mejor no comieron su cereal, ¿no es cierto? Yo sí me comí mi cereal, mis hermanos, esta mañana. Espero que se encuentren bien, ¿okay? Espero que estén bien en todo, mis hermanos. He estado orando por ustedes. Me voy por las sillas, ¿no? Como se puede decir así. Empiezo a identificar dónde se sienta cada quien, porque ya no quieren perder su asiento, ¿no? Si ahí se sientan, ahí tienen que sentarse, ¿verdad? Y lo bueno es que no está viniendo mucha gente bueno en esto, porque si se sentaran donde ustedes se sientan, probablemente dirían, quítese de aquí, ¿no? Este es mi lugar. Pero está bien, ¿verdad? Que diga, bueno, aquí me siento a gusto, aquí siempre me he sentado, pero lo bueno sería que se llenaran todas estas sillas, ¿no es cierto? Eso sería lo mejor. Pero bueno, Dios es bueno y nos sostiene, y Él sabe lo que está pasando allá afuera, lo que está pasando con cada uno de nosotros. Y como lo dije hace ratito cuando oramos aquí en la alabanza, antes de que le digamos lo que nos preocupa o la gratitud que nosotros traigamos y que queramos decirle, Él ya sabe todo esto, mis hermanos. Él ya sabe absolutamente todo, y esto me da a mí mucho ánimo, porque a Él no se le puede esconder absolutamente nada. Entonces Él sabe dónde está nuestro corazón, y si usted ha venido desanimado, desalentado por X razón, bueno, aquí es el hospital para levantar el alma, mis hermanos. Entonces vamos a hacer lo siguiente: vamos a orar, vamos a platicar con Él, y después nos vamos a poner de pie para cantarle. Señor, venimos contigo, sabemos que estás aquí con nosotros en este momento. Nunca nos dejas, donde quiera que estemos, tú estás con nosotros. Y venimos con una humildad muy grande, sí, porque así nos quieres, así deseas que estemos, con mucha humildad, y que te pidamos así, no nuestra voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y venimos, Señor, porque queremos cantarte, queremos alabarte, queremos platicar como lo estamos haciendo contigo en este momento. Queremos adorarte, queremos bendecirte, Señor. Entonces el día de hoy, Señor, queremos que nos prepares, Señor, el corazón, primeramente porque queremos cantarte, queremos alabarte, y segundo, Señor, porque queremos escuchar tu palabra. Entonces prepara nuestra mente y prepara nuestro corazón, porque el deseo más grande que tenemos el día de hoy es escucharte, y a la misma vez también queremos levantar nuestras voces a ti, Señor. Entonces prepara nuestro corazón, prepara nuestra mente, y Señor, te pedimos que tomes control de esta mañana aquí en esta iglesia, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, ¿por qué no? Y vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a cantarle al Señor. Y tenemos algunas alabanzas nuevas, esperemos que nos sigan. Usted nada más haga ruido, y con eso es más que suficiente, ¿ok? No nos dejen solos. Eres Rey de los cielos, eterno Dios.
cielos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas en toda la creación. Oh Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán. Por los siglos tu gloria nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Gloria a nuestro Dios, amén. Un aplauso que se merece esto y mucho más, mis hermanos. Gracias, Señor, por ser quien eres, nuestro Señor, nuestro liberador, nuestro Salvador. Gracias, Padre. Un aplauso a nuestro Dios otra vez. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro Señor. Alabanza nueva, mis hermanos. Quizás ya la hayan oído en la radio. Aquí estamos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Ya no quiero luchar. Ya no quiero pelear. Hago a un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor.
Dios. Amén. Amén. Vamos a darle gracias al Señor con una alabanza, mis hermanos. Gracias, Padre. Gracias por ser bueno.
Demos otro aplauso, mis hermanos. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en nosotros. Si estamos aquí, es por tu gracia y tu misericordia, Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos, mis hermanos, y vamos a platicar con Él una vez más. Sígame en esto, Señor. No tengo palabras para realmente decirte qué tanto estoy agradecido. Señor, estamos aquí como tu pueblo, tu nación. Somos tu iglesia, Señor. Y hasta este momento tú has estado al tanto de nosotros. Nos has cuidado. Sabes muy bien lo que está pasando en cada una de nuestras vidas. El corazón que tenemos, tú lo conoces mejor que nosotros. Tú sabes cuál es nuestra entrada y nuestra salida. Y aun cuando te damos la espalda, Señor, tú siempre permaneces fiel a cada uno de nosotros. Por eso, Señor, y cómo te manifiestas en nuestras vidas, y por muchas cosas más que no podría yo terminar de decirte, qué tanto te amo. Díganles qué tanto te amamos, Señor. Te queremos, te amamos, te adoramos, Señor. Y sí, permanecemos con este enfoque y esta mirada en ti, Señor Jesucristo, pues tú sigues perfeccionando nuestra fe. Tú eres el autor y perfeccionador de nuestra fe, Señor, y nos ponemos en tus manos, no nada más este día, esta mañana, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Porque ¿con quién vamos si tú eres el único que tienes palabras de vida? Tú eres el único que puede resucitarnos. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Tú eres el que tú tienes la solución para todo problema que tenemos. Entonces, Padre, estamos aquí, Señor, porque queremos escucharte y agradecerte. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Prepara este corazón. Sabemos que ya al cantarte, Señor, tú también has preparado nuestro corazón para recibir tus semillas, Señor. Que caiga en tierra fértil. Que este corazón esté listo para recibir esa palabra, Señor, que dura para siempre, Señor, y que permanezca en nosotros, Señor. Que seamos más que oidores, Señor, que seamos hacedores de tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, porque esa es la única forma realmente de vivir, viviendo en abundancia, sabiamente, haciendo tu palabra, lo que nos dices, lo que nos instruyes. Todo lo demás es simplemente existir, Señor. Pero tú nos has levantado, Señor, porque nos has encontrado y nosotros no te hemos rechazado. Así es de que continúa con la obra, Señor, complétala completamente en nosotros, y que este carácter, Señor, siga transformándose más en la imagen tuya, Señor Jesús. Eso es lo que más deseamos, Señor. Pedimos esto, Señor, y te agradecemos en el nombre más grande de los nombres, en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Aplauso a nuestro Señor. Vamos a hacer algo antes de que se sienten, mis hermanos, como siempre. Voltéense a ver, no nos podemos abrazar. Échense así unos ojitos, ¿verdad? Nada más tengan cuidado, ¿ok? Y salúdense, díganse palabras dulces, porque eso es lo que quiere nuestro Señor. Y pueden sentarse, mis hermanos, están en su casa, están en la casa de nuestro Señor. Así es de que bienvenidos sean todos ustedes. Es un placer enorme verlos aquí cada domingo, mis hermanos. Veo caras nuevas que ya tenía tiempo de que no veía. Quisiéramos que todos, mis hermanos, estuvieran aquí con nosotros. Eso es lo que desea el Señor. Pero también Él es el que dice, Él es el que pone ese querer y ese poder en cada uno de nosotros. Algunos están todavía en casita. También ustedes son bienvenidos, mis hermanos. Reciban también un abrazo fuerte, ustedes también que están aquí.
un abrazo virtual, mis hermanos, porque no se puede hacer de otra manera. Ganas no me faltan, ganas me sobran de abrazarlos, mis hermanos. Y qué bueno que estén aquí con nosotros. ¿Están listos para escuchar la palabra de Dios, mis hermanos? ¿Están listos para llevarla a cabo? ¿Okay? A veces decimos, sí, estamos listos para escuchar y nada más la oímos, ¿verdad? Y cuando llegamos a casa, pues no la practicamos. Vivir sabiamente, vivir abundantemente es practicar la palabra de Dios, no nada más escucharla. Entonces el día de hoy vamos a hacer eso, mis hermanos. Y estamos con esta serie de mensajes que se llama Esperanza Viva, Jesús. Y el día de hoy vamos a dar término a esta serie de mensajes. Eso no quiere decir que dejamos de vivir esperanzados. El tema de hoy se llama no dándonos por vencidos, mis hermanos. ¿Quién se quiere dar por vencido? Nadie, ¿verdad? Pero a veces las circunstancias que vienen a nuestra vida, déjenme decirles, parece ser que queremos colgar la toalla, si se puede decir así, como decimos allá en mi país, ¿no? Colgar los tenis, ¿verdad? Colgar los guantes, ya no queremos saber nada. ¿Saben cuántas veces, mis hermanos, me he querido yo dar por vencido de venir aquí a la casa de Dios? Han sido muchas veces, sobre todo cada lunes o cada martes cuando regreso. Y eso no quiere decir que ya no quiera estar aquí. El punto es este, mis hermanos, es que el llamado a predicar, el ministerio, es difícil, mis hermanos, es duro. Aparte de eso, también es mucha responsabilidad. Y sobre todo con todas estas cosas que acosan a las iglesias y acosan a los pastores. Cuando digo iglesias, me estoy refiriendo a ustedes, mis hermanos, porque ustedes son miembros de la iglesia. Todos somos sufridos cuando vienen circunstancias difíciles a nuestra vida y queremos realmente ya darnos por vencidos. Pero bueno es nuestro Dios, ¿verdad? Que está siempre con nosotros. Pero el adversario está siempre tratando de desanimarnos, ¿verdad? Como siervos de Dios que somos. Está siempre tratando de que dejemos de seguir a Jesucristo y que dejemos de engrandecer el reino de Dios. Hay muchos pastores que se están dando por vencidos. Y yo aquí estoy, ¿verdad? Sí, me pasa por la mente, pero es porque estoy cansado. Una cosa es estar cansado y otra cosa que vengan las circunstancias difíciles y que lo golpeen a uno. Ahorita en la mañana vengo bien golpeado. Quizás, ¿verdad? Como los payasitos, me pueden ver con una sonrisa y que estoy bien listo para animar a la gente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así lo hace. Lo hace con cada uno de nosotros, mis hermanos. Pero cada uno de nosotros tenemos una cara adentro que solamente Dios la puede ver. Y Él puede ver cada uno de nosotros, puede ver lo que está pasando en nuestro corazón, lo que nos preocupa. Y eso es lo que me dijo el Señor. Esta mañana casi ya no venía, pero aquí estoy. Quizás algunos de ustedes también se puede relacionar con esto, mis hermanos. Quizás no fue el día de hoy en esta mañana, quizás fue la semana pasada. Pero déjenme decirles que si nosotros vivimos con una esperanza y la esperanza nos la da la palabra de Dios y crecemos en fe, mis hermanos, cualquier cosa que venga, nosotros no podemos vencerla, pero con Cristo somos más que vencedores, mis hermanos. Todo lo podemos en Cristo. Todo lo podemos. Y esa es la forma en que podemos salir adelante. Lo último que quiere nuestro Señor, mis hermanos, es lo siguiente: que nos demos por vencidos. Yo le pregunto a usted esta mañana, ¿cómo está el día de hoy? Y todos decimos bendecidos, ¿no es cierto? Pero Dios conoce nuestro corazón. Algunos traemos mucho más equipaje que otros. Todos traemos nuestras preocupaciones. Pero cuando venimos a la casa de Dios, cantándole al Señor como yo lo hice aquí, lo hicieron mis hermanas y mi hermano, parece ser que todo se olvida. Cuando nos refugiamos en el Señor Jesucristo, miren, todo se va. Y si me preguntan en este momento cómo me siento de maravilla. Amén. Y eso es lo que hace el Señor. Y no lo hace una sola vez, lo hace una y otra vez, mis hermanos. Cuando nos inundamos en Él, en la alabanza, y pensamos en Él, y en oración,
y peleamos como guerreros que nos ha llamado a ser. Somos soldados de paz, pero cuando vienen las circunstancias difíciles, mis hermanos, Dios nos habla para que saquemos la espada, que es la palabra de Dios, y con esa ataquemos. No atacamos primero, mis hermanos, nos defendemos, pero todas las otras armas que el Señor nos ha dado son armas para defendernos, pero no la palabra, no la espada. Es por eso que es bueno memorizar escritura, mis hermanos, y tener la palabra de Dios muy aquí en el corazón. Amén. ¿Para qué? Para lo que vamos a hablar el día de hoy. De no darnos por vencidos, mis hermanos. En el Nuevo Testamento hay un personaje bíblico que se llama Santiago. Y él escribió acerca de que él también sintió desánimo, pero sabía muy bien que permanecer esperanzado, fíjense, era crucial para su vida. Entonces, escribe como pista, si se puede decir así, escritura, mis hermanos. O sea, cuando usted encuentra un mapa y empieza a buscar las pistas para llegar ¿a dónde? Al tesoro, ¿no es cierto? Y si no se ha dado cuenta, en Santiago hay ciertas pistas, hay ciertas escrituras que apuntan, mis hermanos, ya sea directamente o indirectamente, a la esperanza que debemos de tener, mis hermanos, a la esperanza, y apunta de una forma en que debemos no nada más saberla, sino abrazar la esperanza que nos deja el Señor Jesucristo en su palabra, así engrandecerla y engrandecer nuestra fe, para que cuando vengan los problemas, sean los que sean, nosotros podamos tener esa arma crucial con la cual nos equipa el Señor Jesucristo, que es su palabra, y nos llena de esperanza. Eso es lo que quiere el Señor para cada uno de nosotros. Entonces, ¿dónde están estas escrituras? Bueno, lo vamos a leer, mis hermanos. Y como lo dije, nos hablan directa o indirectamente y apuntan a la esperanza y la fe, que es lo que quiere engrandecer nuestro Señor en nosotros. ¿Ok? Entonces vamos a ver la primera escritura, la primera pista, ¿okay? Y vamos a ver qué es lo que nos dice el Señor. Número 1, la primera pista, Dios nos dice lo siguiente. Dice que nuestras dificultades no duran mucho. Que nuestras dificultades, las que van a venir, no van a durar mucho. Entonces muchas veces, mis hermanos, cuando nos viene la dificultad a nosotros, los problemas, pensamos precisamente eso. Especialmente cuando se empiezan a alargar. Empezamos a pensar, bueno, esto va para largo, esto no va a parar. Pero si realmente comparamos cada problema que tenemos nosotros, cada dificultad, cada crisis que enfrentamos, mis hermanos, sea de lo que sea, si lo comparamos, fíjense, con la eternidad, realmente estos problemas son absolutamente nada. Nada con lo que vamos a recibir, nada con lo que vamos a encontrar. Sí, sabemos que las dificultades, los problemas, ¿verdad?, nos incomodan, nos duelen, ¿okay? Y especialmente cuando son de enfermedad y cuando traen dolor físico, dolor emocional también. Pero mis hermanos, la palabra de Dios nos asegura que tarde o temprano todo eso se va a ir. Usted lo ha experimentado y yo también. Pasamos por cierta dificultad y cuando menos lo pensamos ya se fue. Pero todo ¿para qué? Para volver a voltear hacia adelante y encontramos otra más. Entonces el Señor Jesús dice que en esta vida vamos a tener ¿qué? Vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas. Esto no quiere decir que ya dejemos una y ya después ya no vamos a encontrar nada más difícil. Pero Dios está obrando en nosotros. Dios le habla aquí a Santiago, ¿verdad? Y pone como por ejemplo esta escritura que vamos a leer. Así de que no nos demos por vencidos. Aquí es donde encontramos esta primera pista en esta escritura de Santiago, mis hermanos. Miren lo que dice. Se encuentra en Santiago 5:10. Hermanos,
tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Miren, Dios nos deja esta escritura, mis hermanos, y saben lo que es comida, especialmente para tiempos difíciles, tiempos duros, ¿verdad?, donde tenemos problemas. Y nos la deja escrita porque quiere que sigamos adelante, para que perseveremos, para que actuemos con constancia, ¿verdad? Y lo último, ¿verdad?, que quiere es esto, que sigamos adelante, porque al final siempre queremos colgar la toalla, siempre queremos colgar los guantes. No quiere el Señor que nos demos por vencidos. Entonces yo no sé por qué esté pasando usted en este momento. Sabemos que la pandemia, bueno, todos la hemos enfrentado, todos hemos a veces hasta temblado, mis hermanos. Pero el día de hoy, yo quiero reasegurarles, reafirmarles que con la palabra del Señor, con lo que nos deja aquí escrito, Santiago nos debe de ayudar, dije, directa o indirectamente. ¿A qué me refiero con esto, mis hermanos? Es esto, es que nos está comparando con el sufrimiento de los profetas. Ustedes han leído cómo sufrieron los profetas de aquel entonces. Los mataban. Así es. Uno y otro. Unos de ellos tenían muertes tan horrendas, mis hermanos. Y voy a decir esto, algunos los cortaban a la mitad. No todos. Entonces, cuando uno era profeta en aquel entonces, sí, hablaba acerca del Señor, pero tarde o temprano se fueron deshaciendo de ellos. Y ahora en día, mis hermanos, Dios nos compara con ellos, no para que tengamos temor a lo que vaya a pasar, no, sino que si ellos aguantaron, mis hermanos, y pasaron por muerte, nosotros no. Tenemos que aguantar, sea lo que esté pasando, tenemos que enfocarnos ya no tanto en el aquí, en el ahora, sino en lo que viene. Muchas veces nos concentramos nada más en lo que está pasando en este momento, mis hermanos. Y Dios dice, yo quiero que, claro, te fijes en esas cosas, pero que volteas hacia arriba y mires hacia mí. El enfoque tuyo no debe ser nada más el de aquí y ahora, debe ser en lo que viene más adelante y lo que nos espera. Cada problema que tenemos, mis hermanos, se va a terminar. Empieza y se termina. Algunos duran más que otros, mis hermanos. Y usted póngase a pensar en lo que está ahorita, quizás es más de un problema lo que está usted pasando en este momento, o que ya pasó. Todo eso lo va a dejar atrás. Y todo eso que sufrió, y esa herida que tiene abierta, el Señor la va a sanar y la va a cerrar. Amén. Porque así es nuestro Señor. Y nos recuerda, ¿verdad?, que la espera que tenemos es la estancia con nuestro Señor. Entonces no nos demos por vencido, porque ese es el regalo, esa es la corona, esa es la presea que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Fíjense que cuando nosotros pasamos por dificultad, el Señor ya ha pasado por todas esas cosas. Entonces no nos deja, ¿verdad?, que pasemos por pruebas o dificultades que Él realmente ya no haya pasado. Y no nos deja que enfrentemos pruebas que usted y yo no vamos a poder vencer. Y las podemos vencer con el Señor Jesús. Y estas pruebas no van a ser fuera del género humano que usted y yo no podamos aguantar. Amén. Entonces, ánimo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que vivamos esperanzados. Si perdemos la esperanza, si perdemos la fe, lo perdemos absolutamente todo. Amén. Entonces, esto es lo que nos dice aquí en esta pista, en esta escritura, si se puede decir, Santiago. Nos compara con el sufrimiento y la paciencia que tuvieron los profetas y nunca se dieron por vencidos de hablar acerca del Señor. Y así también nosotros no debemos de darnos por vencidos, ya no tanto de hablar acerca de Él, mis hermanos, porque ya lo he dicho yo una y otra vez. Muchas veces no tenemos que decir ni una sola palabra que adoramos a nuestro Señor Jesucristo. Simplemente con nuestra acción, nuestra rutina diaria, habla más que 1000 palabras, mis hermanos. Y empieza aquí en la iglesia, empieza en el seno familiar. Entonces vamos a actuar, mis hermanos,
como si realmente tenemos esa esperanza en las buenas y en las malas, donde quiera que estemos. Así nos quiere el Señor. Así como hicimos un compromiso con nuestra esposa o con nuestra esposa, Él dice, Él quiere que hagamos un compromiso con Él. Así como hicimos un compromiso con nuestros hijos, también con Él. Y Él, les aseguro, que no nos va a dejar. Y ya lo dije antes, nosotros somos los que le abandonamos. Él nunca nos abandona, pero sí nos da el camino, deja la puerta abierta para que regresemos con Él. Esa es una de las pistas, mis hermanos. Segunda pista, para no darnos por vencidos, que nos deja escrito aquí Santiago. Dios nos dice, número 2, lo siguiente, que usará nuestros problemas, ¿ok? Así es, va a usar nuestros problemas para el bien de nosotros. Santiago nos da aquí un detalle muy del trabajo que está haciendo el Señor en nuestras vidas. Cada hijo de Dios y en cada persona que realmente ha dicho en cierto día, en cierto momento, Señor Jesús, te entrego mi vida, y lo ha hecho con sinceridad, y su vida está cambiando en este momento, el Señor empieza a trabajar desde ese día con esa persona. Deja de ser del montón, si se puede decir así, y usted pasa a ser hijo del Señor. Entonces empieza a trabajar en detalle con usted, ¿verdad? Con nosotros, sus hijos, y nunca va a dejar de trabajar en usted hasta que estemos completamente, ¿verdad? Con ese carácter, esa actitud del Señor, estemos preparados para lo que venga, porque Él sabe muy bien que estamos aquí y que vamos a enfrentar problemas. Entonces, Él usa todas estas pruebas. Él usa todos estos problemas que enfrentamos, ya sea en la casa, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, ¿verdad? Las cosas que nos entristecen. Cualquier cosa que usted está pasando en este momento, el Señor le está usando para que usted esté completo en el carácter de Jesucristo. Miren lo que dice Santiago en el capítulo 1, versos 2 y 3. 1, 2, 3. ¿Okay? Y 4 también creo. Sí, 4. Dice, pues ya saben que la prueba de su fe produce ¿qué? Constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean ¿qué? Perfectos. Y luego después usa esta palabra, íntegros, sin que les falte nada. Dios está usando los problemas y quizás diga, bueno, Señor, digo, pastor, esto ya lo sabía. Muchas veces tenemos que ser recordados, mis hermanos. Si usted está pasando por dificultad en este momento, aunque es que Dios le está desarrollando esa paciencia, esa resistencia y la fuerza, pero no fuerza física. Está hablando de que está desarrollando ese carácter, esa fuerza de carácter que sea como la de Jesucristo, ¿verdad? Nos cambia. Él dice, estoy trabajando contigo porque quiero cambiar tu perspectiva. Quiero que empieces a ver con mis ojos, desde mi punto de vista, que no te enfoques nada más en lo negativo que está pasando en este momento. Quiero que enfrentes las cosas con una diferente perspectiva. Quiero que sepas que yo estoy contigo en este momento y que estoy trabajando en este carácter tuyo. Quiero darte fuerzas, quiero darte fortaleza para que sigas adelante, ¿verdad? Y eso es lo que quiere, para que cuando vengan más problemas estés listo para enfrentarlos. Cada problema que nosotros tenemos, cada crisis, cada dificultad que nosotros enfrentamos nos va mejorando, nos va haciendo más fuertes para enfrentar algo que quizá usted y yo ahorita en este momento no sepamos, pero que vamos a necesitar de esta prueba que estamos pasando o de esta tentación que debemos de vencer, para que cuando venga la otra que es más fuerte, si se puede decir así, estemos listos para enfrentarla. Es que Dios no desperdicia absolutamente nada de tiempo. Él no se goza viéndonos sufrir o que estemos pasando por pruebas. Y quizás en este momento usted diga, bueno, pues yo tengo algo de dudas, pastor, con respecto a esto. Y piense, ¿verdad?, que pues no me logra convencer. Es que yo no lo estoy tratando de convencer, mi hermano. Nada más le estoy exponiendo lo que dice la palabra de Dios. Simple y sencillo.
A veces pienso yo que no vamos a poder aguantar y es por eso que a veces dudamos, ¿no es cierto? Ya no aguanto, ya no puedo más con este sufrimiento. Y más, ¿verdad? Se siente cuando llega esa estoqueada, si se puede decir eso es el final, ¿verdad? La banderilla que ponen a los toros cuando los están toreando, si se puede decir así, nos ponen la última banderilla, ¿verdad? Y parece ser que desmayamos, mis hermanos. Pero la palabra de Dios sigue apuntando a esto, que vivamos con esperanza. La palabra de Dios es verdad. Al final, la palabra de Dios nos va a hacer más fuertes, mis hermanos. Y claro que sí, sí vamos a sufrir, sí vamos nos va a doler mucho, pero Dios está trabajando en cambiar nuestra perspectiva, la perspectiva correcta. Miren lo que dice, quiere producir ¿qué? Constancia. O sea que cuando venga un problema nos mantengamos tranquilos, ¿verdad? Y que veamos, ¿verdad? Que el final para nosotros va a ser algo agradable. Y no estamos hablando de muerte, sino que estamos hablando que al terminar el problema que tenemos, Dios sigue avanzando en la obra que empezó en nosotros y la va a terminar para que seamos perfectos e íntegros. Pero lo que nos espera es algo, es la presea, mis hermanos. La vida eterna, eso nada nos los puede quitar. Si usted ha recibido a Cristo, su vida va a cambiar radicalmente, su forma de ser. Usted va a tener hambre de la palabra y usted va a vivir esperanzado porque lo que nos espera es la corona de vida, la vida eterna. Todo lo que tenemos que hacer es esperar. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice aquí Santiago? La tercera pista es esta. Dios nos dice lo siguiente, que el irritarnos no ayuda, mis hermanos. Cuando estamos pasando por problemas, el irritarnos, el enojarnos, eso no nos ayuda para nada. Y eso es lo primero muchas veces eso es lo primero que nosotros enfrentamos, la ira, el enojo. Cuando estamos pasando por dificultades, por problemas, es muy fácil irritarnos. Empezamos a patear, como quien dice, empezamos a hablar feo. Cuando menos lo pensamos, ya dijimos una que otra palabra, ¿verdad? Que son los espacios que muchas veces no queremos decir y que queremos dejar en blanco. Pero es una reacción normal para nosotros, que nos enojemos, que nos frustremos, ¿verdad? Y muchas veces hasta nos ponemos de mal humor. Muchas veces hasta nos desquitamos con gente que realmente no viene ni siquiera al caso. Llegamos bien malhumorados del trabajo porque algo pasó. Y la primera persona que nos encontremos, si está la esposa ahí, con ella vamos a rematar. Si está el esposo ahí, pues con él vamos a dar. Y que no se atraviesen los niños porque también nos los vamos a llevar de encuentro, como quien dice, ¿no? Y si no es un familiar, pues algún compañero de trabajo, y con eso vamos a llegar y empezar a gritar y a irritarnos, que realmente ellos no tienen ninguna culpa de nada. Todos hemos reaccionado así, de esta manera, de una forma u otra, alguna vez en nuestra vida. Pero no nos ayuda, mis hermanos, reaccionar así. Y la razón es porque la palabra de Dios nos dice que debemos de corregir ese carácter que tenemos, el dominio propio. Pero no es el dominio propio de nosotros, sino el dominio del Espíritu que reside en nosotros. Cada prueba, cada circunstancia difícil está probando qué fruto vamos a dar del Espíritu que mora dentro de nosotros. Y tenemos que ejercer el dominio propio, que es el dominio del Señor en nosotros, que ahora rige nuestras vidas. Y cuando Él rige, mis hermanos, déjenme decirles, no nos vamos a desesperar, no vamos a gritar, vamos a pausar. ¿Y sabe por qué? Porque la esperanza está creciendo en nosotros. Es que la esperanza en Jesucristo nos hace ser más tranquilos, más serenos, pero tenemos que dejar, ¿verdad?, que obre en nuestras vidas. Entonces, la palabra de Dios no nos irrita, al contrario, nos apacigua, nos calma, nos tranquiliza, ¿verdad? Entonces debemos de ¿qué? De buscar lo que nos dice el Señor. Aquí vamos a ver otra pista más, otra escritura que nos deja aquí de Santiago escrita para corregir nuestro carácter y que sea más al de Jesucristo y así no irritarnos, no enojarnos, no voltearnos a la ira fácilmente.
Miren lo que dice aquí Santiago 1, 19, 20. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos ¿para qué? Para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Amén. Y es bien fácil que salgamos disparados por el techo, si se puede decir así. Es que hay veces que, como ya lo he dicho antes, nos aplanan ese botoncito rojo y el enemigo sabe muy bien dónde somos más frágiles, dónde, en verdad, somos débiles, y aplana ese botón y usa personas a nuestro alrededor, usa personas que amamos, ¿verdad? Y ellas, sin percatarse, eso es lo que a veces aplanan ese botoncito rojo. Pero el Señor nos dice que debemos de producir esta vida justa que le agrada al Señor mismo. Y debemos de ser listos, prontos para escuchar. Eso yo he batallado mucho en los años que he tenido y hasta esta fecha todavía. Soy bien de esas personas que está pensando lo que la persona me está diciendo, me adelanto lo que me va a decir y interrumpo a la gente. ¿Le ha pasado a usted así eso? Que cuando le están diciendo algo dice, ok, ya está adelantándose lo que le está diciendo, y de pronto cuando menos le piensa, interrumpe a la gente y se da cuenta de que pues ya la regó, como quien dice, ¿no? Yo soy una de esas personas. Quizás a lo mejor no lo haga con usted aquí, ¿okay? Pero mi esposa está allá en el audiovisual y la estoy viendo que se está riendo, ¿okay? Y está haciendo con la mano así, ¿okay? Porque parece ser con las personas que tenemos más confianza, pues como que les damos libre, ¿no? Ahí, y se pierde muchas veces el respeto, ¿no es cierto? Pero el Señor nos dice, si actúas así, es porque te falta todavía madurez de carácter como el mío. Deja que la persona hable, que termine de hablar. Y ya cuando termine de hablar, a veces yo le digo a mi esposa, me acordé, esto no lo tengo escrito aquí, a veces cuando estamos así, que ella me interrumpe, yo le interrumpo, hablamos como los que dicen así en lo militar, ¿no? Roger, over, como quien dice en inglés, ¿no? Cambie fuera, como quien dice, ya terminé de hablar, ahora sí te toca a ti. ¿Para qué? Para controlarnos, ¿no? Sobre todo cuando algunas de esas pláticas, pues son más que pláticas y van escalando, ¿no es cierto? Entonces es bueno, mis hermanos, aprender de todo esto. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que demostremos, ¿verdad?, que produzcamos la vida que realmente le agrada al Señor, que es la vida justa, como termina diciendo aquí. Lentos para hablar. ¿Lentos para qué? Para enojarnos, para irritarnos. Miren, hermanos, es difícil vivir llenos de esperanza y enojados al mismo tiempo. ¿Ha tratado de hacer eso? Vivir esperanzado y enojarse al mismo tiempo. No pueden vivir las dos cosas juntas. O vive usted esperanzado, ¿verdad? Y la esperanza es esta, la fe del Señor. Y usted demuestra el carácter. Y es lento, ¿qué? Para enojarse. ¿Lento para qué? Lento para hablar. Y rápido para escuchar. ¿Sabe lo que está demostrando ahí? Que usted está esperando en el Señor. Usted está esperando a que la persona termine, ¿verdad? Y tiene el dominio propio del Señor en su corazón. Y Dios está desarrollando el carácter de Jesucristo en usted. Y todo esto se puede tomar, ¿verdad?, a la ligera en este momento. Pero yo creo que cuando usted tenga la primera discusión o que salga disparado por el techo cuando llegue a casa el día de hoy, se va a acordar de esto. ¿Y sabe lo que está haciendo el Señor con usted? Está desarrollando su carácter como el de Cristo. Para que usted trate de no enojarse lo más posible. Que permanezca tranquilo, Cirilo, como a veces decimos, ¿no? Pausadamente. Eso es lo que el Señor desea. Y nos podemos dar cuenta cuando somos probados con las personas que tenemos más confianza, que es en el seno familiar. Amén. Cuando a veces alguien nos habla bien feo, la reacción de nosotros es decir, pues hablarles también mal. ¿Sabe lo que estamos haciendo? Estamos jugando el juego del enemigo. Y Dios está diciendo, pausa aquí, tranquilos, dejen de hablar, abrácense los unos a los otros. No importa si él o ella haya tirado la primera piedra.
Lo importante aquí es demostrar el carácter de Cristo. Amén. Y el amor que nosotros pasamos a nuestro cónyuge, eso realmente va a derretir a la otra persona si necesita más ayuda en este aspecto. Amén. Eso es lo que quiere el Señor y esto es lo que nos deja escritos Santiago. La esperanza, ¿verdad? El no enojarnos nos ayuda, nos da fuerzas para manejar de una manera mejor nuestro dolor o lo que nos ha ofendido, mis hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Señor. Número 4, la cuarta pista que nos dice aquí Santiago. Dios nos dice lo siguiente, me agrada que confíes en mí. Oh sí, cuando confiamos en el Señor es porque estamos viviendo esperanzados, mis hermanos. Nos está desarrollando ese carácter el Señor. Cuando confiamos en Dios, y voy a decir esto, aún fíjense, aún cuando no hemos entendido el por qué están pasando las cosas, ¿sabe lo que pasa? Agradamos a Dios a lo máximo. Porque Él sabe muy bien qué es lo que hemos entendido y qué es lo que no hemos entendido. Pero cuando usted y yo demostramos, ¿verdad? Que demostramos que confiamos en Él, no irritándonos como dijimos en este punto pasado, en el punto 3, y nos mantenemos tranquilos, nos mantenemos apaciguados, si se puede decir así. Miren, el Señor sonríe de lado a lado, especialmente cuando no lo hemos entendido absolutamente todo. Entonces Santiago, aquí en lo que escribe, nos deja una pista y nos da un ejemplo y nos habla acerca de la vida de Abraham. ¿Okay? Dios le pidió a Abraham que hiciera cosas bien difíciles. Ya he hablado yo de esto. Usted ha escuchado, quizás usted ha leído en la Biblia acerca de Abraham, de todas las cosas difíciles que le pidió el Señor que hiciera. Le pidió que dejara a su casa, su familia, ¿verdad? Después, más adelante, le pidió que sacrificara a su hijo. O sea, Dios le pidió a Abraham bastantes cosas. Eran pasos grandes, ¿verdad? De fe que quería que tomara sin conocer todos los detalles. Usted ha escuchado, usted ha leído la vida de Abraham. ¿Qué es lo que le dice cuando le dije deja tu casa, tu familia? Pero no le dice a dónde va, no le da detalles, no entendió todo. Sin embargo, Abraham respondió y obedeció. Cuando le dijo que sacrificara a su hijo, no le dice el por qué. Usted, ya hemos visto esto en domingos pasados. No le dice el por qué, no le da detalles. Sin embargo, lo que hace Abraham, pues obedeció. Entonces, estaba haciendo sonreír a Dios, estaba agradando a Dios. Y quiere decir que Abraham vivía con esa esperanza de que el Señor le había prometido que lo iba a cuidar. Si lo llevó a un lado, si le dijo que sacrificara a su hijo, él sabía muy bien que le podía dar muchos más hijos. Si le dio ese hijo a una edad ya avanzada, que no pueda darle muchos hijos más. Entonces tenía esa esperanza, tenía esa fe. Por eso que le llaman a Abraham el padre de la fe, ¿sí? Y todos nosotros podemos vivir de esa manera, entendiendo. Entonces sabemos lo que le agrada a Dios. Si entendemos esto, es la fe, es el vivir esperanzados en Él. Aún, mis hermanos, cuando no lo entendamos todo. Es por eso que debemos de caminar no por vista, porque cuando vemos quizás podamos entender y comprender cosas, pero la fe no es por vista. La fe no es por vista. La fe es que el saber que el Señor nos va a sacar adelante. No podemos verlo, pero el Señor nos prometió que nos iba a cuidar como su pueblo, como su nación. Independientemente de qué dificultad estemos pasando, Él dice que no nos va a dejar. Y quizás no nos diga cómo nos va a sacar adelante, no nos dé todos los detalles. Es por eso que tenemos que hacerlo sonreír, tenemos que agradarle. Así es. Miren lo que dice aquí Santiago, esta es otra pista. Capítulo 2, 23. 2, 23 dice. Así se cumplió la escritura que dice: le creyó a Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como ¿qué? Como justicia. Y fue llamado ¿qué? Amigo de Dios. Ahora, cuando usted y yo leemos esta escritura, dice, bueno, se está refiriendo a Abraham, pero nosotros también podemos actuar, ¿verdad?
bien como el Señor quiere y nos lo va a tomar como justicia, como algo justo. Y lo más importante de todos, mis hermanos, es que nos va a llamar como sus amigos. Más que eso, somos sus hijos. Por la fe, mis hermanos, debemos de vivir. Dios vio esa fe en Abraham y lo consideró su amigo. Sonreía porque estaba viviendo realmente en sabiduría. Lo mismo también puede pasar con nosotros. ¿No entiende algo que está pasando en su vida? Del por qué pasaron todas estas cosas este mes pasado, esta semana, estas 2 semanas. Déjeselo al Señor, porque Él es soberano y Él sabe muy bien, mis hermanos, quién se va a ir, quién no se va a ir, quién se va a quedar, quién no se va a quedar. Y Él es soberano y nadie le puede quitar ese puesto. Cuando usted y yo empezamos a comprender eso y vivimos de acuerdo a su voluntad, porque es soberano, todo eso le agrada a nuestro Señor. Y más que eso, empieza a sonreír. Nos ve como sus amigos. Cuando confiamos en Dios en tiempos duros, tiempos difíciles, aun cuando no sepamos todos los detalles, eso es lo máximo que le podemos ofrecer al Señor. No le entiendo por qué, pero bueno, yo confío en ti. Dios nos considera nuestros amigos. Entonces, hay que hacer eso, mis hermanos. Queremos ser más que amigos, ¿no es cierto? Pues somos más que amigos. Somos sus hijos, somos su pueblo, somos su nación. Usted dice, bueno, ¿qué hago? ¿Tengo que salvar a mi amigo o salvo a mi hijo? Nada más puede salvar a uno. Yo sé que va a contestar. Quisiera salvar a los dos, pero yo sé a dónde se va a dirigir. ¿Sí? Y así también el Señor. Somos sus amigos, somos sus hijos. Y Él viene a nuestro rescate. Y cuando confiamos en Él, pues realmente sonríe de lado a lado, mis hermanos. ¿Cuál es la circunstancia que está pasando en este momento? Quizás es 1, 2, 3 cosas. Le quitan el sueño, se inquieta. Yo he pasado por todo eso. Yo creo que todos hemos pasado por eso. Pero al final de cuentas, ¿sabe qué? Cuando no lo entienda todo y confía en el Señor, eso es lo mejor que podemos hacer. Dice, he orado por mi esposo, he orado por mi esposa, he orado por mis hijos que no son salvos. No entiendo por qué el Señor no actúa de esta manera. Usted déjeselo a Él. ¿O se ha puesto a pensar cuánto tiempo tuvo que esperar la gente para que usted se volviera al Señor? ¿Cuánta gente estuvo orando por usted? Entonces, no es el tiempo nuestro, es el tiempo de nuestro Señor. Entonces, eso es lo que nos dice aquí en esta pista, que Santiago dice, yo quiero que le agrades al Señor, porque cuando le agradas al Señor es porque estás viviendo esperanzado y lleno de fe. Amén. Número 5, la quinta pista, Dios nos dice lo siguiente, que Jesús regresa pronto, mis hermanos. Esa es otra pista para vivir esperanzados. Yo sé que todos nosotros, mis hermanos, hemos escuchado esto de alguien, o hasta nosotros lo hemos dicho. Ya mero viene Jesús, y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, y a veces cuando tenemos los momentos más difíciles es cuando se nos viene a la mente, pues ¿cuándo vas a venir, Señor? Bueno, aquí Santiago nos da otra pista y nos dice lo siguiente, que nos concentremos en esta verdad, que Jesús viene pronto. Y cuando pensamos de esta manera, todos los días, que estemos preparados, déjenme decirles, la vida, sea lo que enfrentemos usted y yo, si tenemos esa perspectiva, la vida se hace más fácil, mis hermanos. Ya mero viene Jesús. Vivimos llenos de esperanza cuando vivimos de esta manera. Leamos lo que dice Santiago para respaldar. Santiago 5:8, miren lo que dice. Así también ustedes, manténganse ¿qué? Firmes y aguarden con paciencia, fíjense lo que dice, la venida del Señor que ya se acerca. Cuando leemos esto,
eso nos da esperanza. Quizás el día de hoy fue el día más horrible que tenemos, con más desafíos, con más problemas, con más retos, ¿okay? Y usted pasó, ¿verdad? Se mantuvo firme y tomó las cosas con paciencia. ¿Por qué? Porque se acordó. No debo de pensar nada más aquí en el ahora. Debo de pensar en lo que viene. Se acerca la venida del Señor. Tengo que mantenerme fiel, firme. No debo de enojarme. No debo de irritarme. Debo de agradarle, ¿verdad? Acuérdense lo que ya vimos en todas las pistas que nos dio aquí Santiago. Que Él va a usar los problemas. Si se da cuenta, todo esto apunta directamente o indirectamente aquí a vivir esperanzados. Especialmente esto, que nos dice aquí que aguardemos la venida del Señor, que aguantemos. Nadie sabe cuándo va a venir Jesús. Nadie lo sabe. Si alguien le dice a usted, yo sé cuándo va a venir, está mintiendo, porque la Biblia no lo dice. La Biblia dice que nadie sabe cuándo va a venir Jesús por segunda vez. Pero sí podemos tener una idea de cuándo va a venir, porque nos deja ciertas escrituras para que nos demos cuenta de que ya mero regresa por segunda vez. Y por las cosas que se están viendo allá afuera, mis hermanos, lo que estamos viviendo en este mundo, nos podemos dar cuenta que su venida está cerca. ¿Okay? Pero cuando Jesús regrese, mis hermanos, va a cambiar todo. Todo lo malo lo va a volver a cosas buenas. ¿Okay? Va a limpiar toda lágrima que usted y yo hayamos derramado. Así es. Así es de que mantengámonos firmes. Yo he llorado. Yo oré esta mañana. ¿Llegaré a estar detrás del púlpito esta mañana o no? Y empecé a orar. Y empecé a reprender. Empecé a orar con autoridad. ¿Y sabe dónde lo hice? Cuando me estaba bañando. Dice, bueno, ¿qué lugar para orar al Señor y reprender al enemigo, no? Pero déjeme decirle, como me estaba yo bañando y estaba reprendiendo en voz baja ahí porque no quería espantar a mi esposa, lo que tenía se fue. Señor, vas a regresar pronto. Tengo que ir a predicar. Es que ya me has predicado a mí. Ustedes no saben, ¿verdad? Pero todo esto que escribí, mis hermanos, todo esto era para mí, porque todo lo escribí con dolor. Todo lo escribí con sufrimiento. Y a veces, ¿verdad? No me doy cuenta porque estoy escribiendo y veo cada carita de ustedes que están sentados aquí, mis hermanos. Y de pronto me dice el Señor, es que esto es para ti. Esto es para ti. A veces lloro cuando escribo. Pero cuando me dice esto, la esperanza se me vino para arriba. Dice, voy a regresar pronto. Mantente firme. Aguarda con paciencia. Yo estoy aquí contigo, no te he dejado. Y así también con cada uno de ustedes. Cuando ya piensan soltar la toalla, cuando ya dicen ya no puedo más, es una cosa detrás de la otra. Una semana otra, otra semana otra, y no se componen las cosas. Usted siga. ¿Por qué? Porque si están pasando tantas dificultades a nivel personal y a nivel corporal y a nivel de todo el mundo mundial, mis hermanos, es porque ya mero regresa el Señor. Y que no nos encuentre sin fe, que no nos encuentre con falta de esperanza, mis hermanos, porque lo que más quiere es encontrarnos así, llenos de fe, bien esperanzados en Él. Entonces nadie sabe cuándo va a regresar el Señor, pero lo que sí sabemos es que va a borrar todo lo malo, porque Él es un Dios de bondad y va a reemplazarlo con lo bueno, mis hermanos. Podemos nosotros tener esta certeza de que cuando Él venga, y aún estando aquí viviendo dentro de nosotros, cuando usted derrame lágrimas, el Señor con los dedos se las va a quitar de su cara. Una vez yo estaba orando porque estaba pasando por dificultad, y creo que lo mencioné el año pasado. Y quizás usted diga, bueno, yo tengo ciertas dudas en estas cosas. Y de aquí me voy a ir de lo que ya escribí, ¿ok? Seguido lo hago. Pero hay gente que dice, el Señor es el mismo ayer y ahora y para siempre. Sin embargo, la Biblia dice que hay personas que tuvieron visiones, en verdad, en
la Biblia y dice, bueno, yo tengo algo de duda en eso. El Señor va a hablar, porque es el mismo ayer y ahora y para siempre, de la forma que Él desea, porque Él es Dios. Entonces estaba yo orando y tenía un dolor grande, como me suele atacar el enemigo. Ya no podía más. Y se me vino a la mente esto: ¿por qué no vienes ya, Señor? ¿Se acuerdan que los acabo de decir? Cuando estamos pasando por los momentos más difíciles es cuando decimos, Señor, ya ven. Pero eso es ser egoísta, porque hay muchas personas que todavía no conocen de Cristo. Entonces, Cristo va a venir cuando todos tengan la oportunidad de escuchar el plan de salvación de Él. ¿No sería un Dios justo? Pero en ese momento de angustia que nosotros vivimos como la viví yo, le dije, Señor, ya ven, ya llévame. Y cerré los ojos, ¿verdad? Yo sé que vas a regresar algún día, como lo que estamos hablando en este momento. Y de pronto vi esto, figura que venía con mis ojos cerrados, y estaba yo en mi sillón reclinable, ¿verdad? Y no quise abrir los ojos. Vi esta persona que venía, ¿verdad? Así, y se puso al lado mío y me puso su mano en el hombro. Y no quería yo despertar, no, estaba despierto, no quería abrir los ojos. Pero esa experiencia la tuve yo, donde casi me estaba enjuagando, quitando mis lágrimas, y me estaba reafirmando, aquí estoy. Ahora, esto no me ha pasado seguido. Miren, a todos nosotros nos ha pasado algo similar. Y quizás tengamos dudas y digamos, ¿es esto de Dios o no es? Como alguien me preguntaba hace poco, tuve esta experiencia similar a la que acabo de contar. ¿Es de Dios o no es de Dios? Y lo primero que le dije es lo siguiente: ¿tiene usted miedo a eso que sucedió? Dice, no. Lo más importante, ¿le da paz esto que sucedió con usted? Me dice, no. Entonces lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor, Señor, si esto es tuyo, deja que suceda. Pero si no es de ti, por favor, remuévelo de mí, porque yo no quiero mover ni un solo dedo y no quiero caminar en caminos que no son tuyos. Amén. Y si no siente la paz de Cristo, déjeme decirle, eso no es de Dios. Es por eso que mucha gente, hay polémica en esto, pero el Señor sigue siendo el mismo. Entonces hay que respetar, mis hermanos. Ahora, esto no lo suele hacer el Señor muy seguido. Lo hace con quien Él desea hacerlo. Pero sí hay una paz y una tranquilidad enorme hasta que lo hace llorar de tranquilidad. Amén. Y esa fue la experiencia que yo tuve. Ahora, pregúnteme cuándo la tuve otra vez desde el año pasado. No la he tenido en este momento. Pero yo sé muy bien que el Señor no se va a limitar a como habla Él. Ahora en día habla más seguido por medio de su palabra. Habla por medio de su Espíritu, que no tiene que gritar porque susurra dentro de nosotros, porque mora dentro de nosotros. Y parece ser que es esa conciencia, esa voz de nuestra conciencia, pero no vaya a confundir eso. Una cosa es la conciencia que tenemos como esa bondad que ha puesto el Señor en todo ser humano, y otra es el discernimiento que tenemos por ser diferente a las otras personas que no tienen a Cristo en su corazón. El discernimiento siempre nos va a apuntar a la palabra de Dios y lo que Dios le agrada. Entonces, les digo todo esto, mis hermanos, porque quizás están pasando por problemas y están diciendo lo siguiente: Señor, ya regresa. Ya no puedo más. Y el Señor escucha. Y así como se acercó a mí, también se puede acercar a usted. Y si no le va a dar una palabra, o si no le va a dar un acompañante, un hermano, una hermana de usted en Cristo, y le va a traer confirmación de lo que le está diciendo el Señor. Pero Dios, ¿verdad?, va a regresar pronto en la persona de Jesucristo.
Y nadie sabe cuándo va a regresar, pero hay que estar preparados todo el tiempo, mis hermanos. Y eso nos debe dar mucha esperanza y mucha paz y mucha tranquilidad. Número 6. ¿Qué más nos dice aquí el Señor a través de Santiago? Sexta pista. Dios nos dice lo siguiente, sexta escritura, que el problema que estamos pasando no es el final, mis hermanos. ¿No se ha puesto a pensar usted que dice, bueno, ya, ahora sí, aquí quedé? A veces digamos, a mí me pasó esta experiencia cuando yo tuve el coronavirus el año pasado, en julio, y mi esposa también. Si saben ustedes que hasta hicimos nuestros testamentos rápido con unos vecinos, ahora ya estamos más tranquilos, más preparados y estamos haciéndole de una mejor manera. Pero andábamos apagando fuego, si se puede decir así. ¿Por qué? Porque si no dejamos testamento, el gobierno se lleva todo y los hijos se quedan con nada. Entonces, usted no ha hecho testamento, mis hermanos, hágalo. Pero no estamos hablando de morir, ¿ok? Estamos hablando de que los problemas muchas veces sí vamos a pensar que es el final, pero no lo es. Porque aquí también nos dice Santiago lo siguiente, ¿verdad? Que debemos de tratar cada problema uno a la vez. Dice, bueno, es que se vienen 2 o 3, ¿verdad? Uno a la vez, mis hermanos. Pero lo último que quiere el Señor que pensemos que es el final. Él nos va a decir cuándo, pero hay que estar preparados, ¿ok? Es que hay que dejar las cosas claras con el Señor todo el tiempo para estar listos en todo momento. Cuando estamos pasando por dificultades, especialmente lo que nos hace pensar, aquí llegué, aquí quedó y aquí se fue y ya, es cuando realmente se ponen las cosas duras con respecto a enfermedad. La enfermedad, ¿verdad?, es lo que realmente nos atemoriza más. Sobre todo cuando se pone bien duro las cosas, ¿verdad? Y no podemos ver las cosas claras. Y dice uno, hasta aquí llegué. Pero miren lo que dice Santiago. Santiago 5:11 dice, en verdad, dice, consideramos dichosos a los que perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job. Dice, y han visto lo que al final le dio el Señor. Dice, es que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Dios cuidó, si usted ha leído la historia de Job, Dios cuidó la vida de Job en todo detalle. Y también va a cuidar de la vida de nosotros en cada detalle. No importa por qué dificultad más grande estemos pasando o las cosas se pongan bien difíciles o el panorama no se vea bien, que pensemos, hasta aquí llegamos. La esperanza tiene que estar ahí, que después de esta vida, mis hermanos, si es que Dios, ¿verdad?, decide llevarnos, todavía nos espera Él con los brazos abiertos. Es más, la vida que viene, mis hermanos, es mucho más importante que esta. Este nada más es un ensayo, como ya lo he dicho, pero no todo problema que venga a nuestra vida nos va a llevar. Nosotros cuando leemos la historia de Job, yo sé que usted probablemente movió su cabeza de lado a lado. ¿Ha leído la historia de Job? Si nos pasa eso ahora en día es para volvernos locos. Pero al final es una prueba que estaba poniéndole aquí en Job. Y no le dio una prueba que realmente no era del género humano. Que si usted y yo pensamos, y el Dios nos da esa prueba en este momento, probablemente digamos, eso no es del género humano. No te mandes con nosotros, Señor. Probablemente le digamos eso. Imagínense la enfermedad que tuvo, una y otra. Y los amigos que supuestamente venían a animarlo, le decían, ya confiesa tu pecado. Y él decía, es que no he pecado. No he pecado. Y trataban, ¿verdad?, de convencerlo. Y después perdió, ¿qué? Perdió a todos sus hijos. Pero al final, el Señor lo rescató. ¿No creen que pensaba Job que era el final? Así muchas veces también usted y yo vamos a pensar, especialmente cuando nos quitan a nuestros hijos. Uno dice de esta manera, reacciones, ¿para qué? ¿Para qué seguir viviendo? Uno pierde la esperanza completamente. Imagínense. Ahora, lo que no habla en la historia de Job es que qué hizo con la esposa de Job, que le dijo, pues ya maldice a tu Dios y ya muérete, como quien dice. Pero no dice absolutamente nada acerca de qué de su esposa. Quizás le perdonó y le dejó a su esposa
que se quedara con él. Y a lo mejor Job dijo, pues cámbiame otra esposa nueva, ¿no es cierto? Si me está hablando así de esta manera, pues prefiero mejor otra. Pero mira, no vamos a entrar en eso. Lo que importa es lo siguiente, que si usted está pensando, ya llegué al final, el final solamente lo puede decir el Señor, mis hermanos. Entonces, recuerde lo que hizo con Job. Le bendijo, trajo bendición sobre él y le dio muchos más hijos, y a la esposa se la dejó con él. Amén. Entonces, al final es nuestra historia, y al final la historia que tiene el Señor para con nosotros es algo bueno, y esto es lo que nos lleva a la pista número 7. Miren lo que dice el Señor. Dios nos dice lo siguiente, que un día nos recompensará. Eso también lo habla Santiago. Ve, todo lo que estamos viendo de escritura que nos deja Santiago es directamente o indirectamente para que usted y yo vivamos más esperanzados. Nos los pone de esta manera. ¿Okay? Mis hermanos, una y otra vez menciona aquí la Biblia acerca de su promesa, la promesa del Señor. La Biblia menciona esto y una y otra vez en diferentes libros, en diferentes cartas, y aquí estamos viendo, ¿verdad?, a Santiago, que dice que un día nos va a recompensar. Eso nos debe dar esperanza, nos debe dar fe, y vamos a leer lo que dice para no darnos por vencidos. Miren, Santiago 1:12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Eso es esperanza, mis hermanos. Entonces, ya sea tentación o ya sea prueba, las tentaciones no las da el Señor, las tentaciones las pone el enemigo, las pruebas las usa el Señor, las da Él. Entonces, realmente, mi hermano, mi hermana, no sé por qué está pasando usted en este momento, pero yo le puedo asegurar que nada de lo que está pasando usted en este momento se compara con la grandeza y la recompensa que va a tener el Señor. Y no porque lo diga yo, es porque lo dice la Escritura. Nada se compara con lo que Dios tiene preparado para su gente, para su pueblo, para sus hijos. Quizás en este momento usted está pensando que esto que está sufriendo se siente como una eternidad, pero nada se compara con lo que el Señor nos dice en su palabra. Él tiene preparado algo para nosotros, tiene la vida eterna y quiere que la recibamos, que esperemos con fe, esperanzados, todo lo que tiene preparado para con nosotros, porque lo que Él quiere es que lo amemos incondicionalmente, así como Él nos ama, sin condiciones. Hay personas que dicen, es que ya no voy a ir a la iglesia porque ya me desanimé, ya mi familia se fue por donde quiera, ¿verdad? Ya se fueron por caminos que no deben de ir, entonces ya dejo de seguir al Señor. Se le olvida de la recompensa que va a recibir. Tiene la mente corta, está pensando nada más en el aquí, en el ahora, y más importante todavía, porque hay mucha gente así, que nomás ven la primera dificultad o la primera ofensa, ¿verdad?, y se retiran de la iglesia. ¿Saben por qué estaban viniendo a la iglesia? Por las razones equivocadas. Porque uno no debe de venir a la iglesia para que todos nos traten bien. La palabra de Dios dice que debemos de ser tolerantes los unos con los otros y debemos de amarnos los unos a los otros. Ese es el mandamiento nuevo que nos da, el de amarnos los unos a los otros. Entonces, si la amamos, ¿verdad?, si la amamos, vamos a amarnos los unos a los otros. Y cuando Él vea que estamos actuando de esta manera, Él nos va a recompensar. Nos ofenden, ponemos la otra mejilla. Si nos dicen que caminemos una milla, un kilómetro, caminamos 2. Entonces, eso es lo que quiere el Señor ver en nosotros. Yo sé que Dios está trabajando con usted en este momento. Y lo último que quiere es que nos demos por vencidos. No se den por vencidos. Ya hemos pasado bastante, ¿no es cierto? Pasamos esto, la pandemia, y todavía la estamos viviendo. Quizás ya vayamos de salida. Estamos pasando que los niños están en casa, todavía no van a la escuela. Todo esto va a pasar.
sean firmes, sean pacientes con el Señor. ¿Sí? Recibimos el año nuevo. La semana pasada hablé del hielo que cayó. Todo se ve triste en las casas. Todo está quemado. Todo está muerto. Y yo caminaba, el Señor, caminaba en mi jardín y decía, tanto que me gusta trabajar. Todo se ve café. Pero el Señor me dijo, la hierba se va a echar a perder, el pasto también, pero mi palabra jamás. Y eso es lo que nosotros debemos inclinarnos y apoyarnos. Usted se apoya en la palabra de Dios, usted camina en la palabra de Dios, el Señor le va a recompensar. Amén. Y no hay que darnos por vencidos. Yo sé que Dios ya le habló, mi hermano, mi hermana. Ame al Señor incondicionalmente. No porque vengo a la iglesia o hago esto porque pues el Señor es bueno conmigo o las personas son buenas conmigo. No, venga a la iglesia, ame al Señor. Por eso, porque le ama y punto. No importa lo que pase en esta vida, quién le ofenda o no. No venga a la iglesia, no siga al Señor por los motivos y las razones equivocadas. Búsquelo porque Él es el Señor y punto. Él es el Creador, Él es el liberador, Él es nuestro Salvador y nuestro sanador. Amén. Y en las buenas y en las malas vamos a seguirlo y cuando Él ve esto nos va a recompensar. No nos demos por vencidos. Cierre sus ojos ahí donde esté. Señor, aquí estamos en tu casa, Señor. Gracias, Señor, por traernos aquí. Porque fue por tu querer que tú pusiste en nosotros, por el poder que tú pusiste en esta mañana, que estamos aquí como familia, como esposo, como esposa, con los niños, con las niñas, Señor, con mis amigos. Estamos aquí en familia, en Cristo, Señor, y todo esto, Señor, tú lo has permitido. Y lo has permitido porque querías que escuchara tu palabra, Señor, para que tú me dieras más esperanza el día de hoy, para regresar a casa y vivir una vida llena de fe, una vida llena de amor, con mi cónyuge, mi esposo, con mi esposa, con mis niños, con mis niñas, con mi familia, Señor. Llena mi ser de amor, llena mi ser de esperanza, llena mi ser de fe. Y si se caen las montañas, Señor, mientras que yo camine contigo, eso es más que suficiente, Padre Santo. Ayúdame a enfocarme en ti. Ayúdame a seguirte, Señor Jesucristo. El día de hoy comienzo contigo. Dígale, Señor, el día de hoy yo comienzo contigo. El día de hoy me rindo completamente a ti. El día de hoy te entrego mi vida. Haz con mi vida lo que tú desees, Padre Santo, porque quiero vivir para ti. Quiero vivir lleno de esperanza, lleno de fe. Ya no quiero vivir para mí mismo. Quiero vivir para ti. Es por eso que quiero que seas esto desde lo más profundo de mi ser, de mi corazón. Quiero que seas ese Señor que siempre has deseado ser. Quiero que seas tú el que mandes mi vida, el que conduzcas mi vida. Quiero que seas mi Salvador. Sálvame, Señor, y límpiame con tu sangre preciosa. Es por eso que te recibo, porque tu palabra dice, a todos los que me recibieron, les di el derecho de que sean hijos de Dios. El día de hoy me rindo a ti, Señor, porque quiero tener ese derecho. Te recibo como Señor y Salvador y te pido perdón por todos mis pecados. Y me arrepiento, ya no quiero regresar a la vida de antes. El día de hoy, con toda sinceridad, recibe mi corazón, te lo entrego todo completamente. Dígale usted, me he retirado, me he distanciado de ti, Señor, pero el día de hoy regreso a ti, quiero que obres en mi vida, ya no quiero perderme otra vez, ya no quiero desviarme de tus caminos. El día de hoy, Señor, quiero que me sujetes de mi brazo, y aunque yo me quiera soltar, Señor, no me sueltes, Señor, manténme en el camino junto contigo, y más que nada, Señor, que mi mirada, mis ojos físicos, y mi mirada, mis ojos espirituales de mi corazón, que se mantengan fijas en ti, Jesús, porque tú eres el autor y perfeccionador de mi fe. ¿Con quién voy? Sino con el único que tiene palabras de vida y el que me puede dar esperanza viva, el Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Un aplauso a nuestro Señor. Vamos a darle otro aplauso, ¿por qué no?
Gracias, Padre, porque nos revives nuestra esperanza. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nuestras vidas. Mis hermanos, nos estamos reuniendo todos los jueves aquí a las 6:30. ¿Cómo me gustaría que vinieran? Estamos separados y así estudiamos la palabra de Dios. Me da mucho gusto a todas esas personas que están viniendo y ojalá ese grupo se haga grande. Estamos comenzando con todo esto que ha pasado, mis hermanos, pero ya no les digo, nos vemos el domingo si Dios quiere, nos vemos el jueves, ¿ok? Entonces vamos a hacer una cosa, vamos a ponernos de pie, mis hermanos, y vamos a ser despedidos con una alabanza y vamos a cantarle, ¿ok? Y después de aquí nos vamos a casa. Vamos, iglesia, cántela al Señor. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey.
vamos a casa con nuestro Señor. Que Dios los bendiga, mis hermanos.